ustedes? Buenos días. Bueno, Bien, ingeniero. Buenos días, buenos buenos días. Se escucha que recién están levantando. buenos Bueno, días. este, hoy vamos a concluir con nuestro avance, así que al mal paso darle prisa, como dicen. Y bueno, vamos a ver el último tema, y, que es análisis de tensiones internas. Y vamos a utilizar eh, el material de nuestro querido ingeniero Elías Belmonte. Ha preparado ahí su texto, entonces vamos a compartirles esta parte. Bien, es el estudio bidimensional de tensiones de planos oblicuos. Bien, ¿qué vamos a determinar aquí en esta unidad? Vamos a analizar analíticamente y determinar las tensiones normales y cortantes que actúan en las caras de un elemento diferencial que puede estar orientado en un ángulo cualquiera, en un plano cualquiera, ¿no? Respecto al eje de referencia, ¿no? En este caso, al eje que hemos estado trabajando, el eje X, o en el plano, ¿no? Que conforma o que atraviesa el eje X, que sería a 90 grados, ¿no? Lo hemos visto para el tema de tensiones normales, ¿no? Vamos a obtener también los valores de tensiones principales, ¿no? Las tensiones máximas en el plano, las tensiones mínimas, normales, la ubicación, ¿no? Del plano donde ocurre el estado tensional respecto tanto al eje X, ¿sí? La orientación del plano donde se va a dar rotura, este, los valores de corte máximo y mínimo, también en el plano, ¿no? Donde ocurre todas estas tensiones normales y de corte, ¿no? Sus respectivas tensiones normales también en ese plano, ya que será distinto, ¿no? El plano donde se dé el corte, ¿no? Sus tensiones normales. Y con respecto a las tensiones normales máximas y mínimas principales. Y vamos a ver el método gráfico numérico, que es el círculo de Moore, ampliamente utilizado, bastante antiguo, que nos da solución gráfica y numérica del problema, ¿no? Para establecer las tensiones normales, las tensiones de corte, las tensiones máximas, las tensiones mínimas, ¿no? Tanto de corte como normales en un plano dado, ¿no? Y también en el plano a la orientación que nosotros deseemos, ¿no? En la inclinación eh, que nosotros deseemos para establecer sus tensiones normales y sus tensiones de corte. Muy bien, ustedes saben, ya conocen, ya han estudiado cuáles son las tensiones normales y cuáles son las tensiones de corte. Muy bien, ¿cuáles son las tensiones normales? Son estas tensiones que tienen orientación, o el vector de la tensión normal está perpendicular al plano en el cual se está analizando. Y las tensiones de corte son las que están paralelas al plano, ¿no? Por eso es que el área que se utiliza en la expresión tanto de tensión normal como la de tensión de corte es perpendicular y paralela, respectivamente. ¿Bien? Entonces, Eh, básicamente en esta unidad vamos a aplicar lo ya conocido para un problema dado en el cual queremos conocer, ¿no? El plano donde se dan las tensiones máximas, tanto normales como de corte. O si deseamos conocer en un plano dado cuáles serían sus tensiones normales y cuáles serían sus tensiones de corte, ¿no? Y este plano puede estar directamente, ¿no? A 90 grados, ¿no? Del eje X, ¿no? Perpendicular, o puede tener cierta inclinación, ¿no? O directamente a 90 grados sobre el eje, ¿no? O 180 grados sobre el eje,
60 grados sobre el eje, 120 grados sobre el eje. Entonces podemos obtener las tensiones que nosotros deseemos en el plano que tracemos. ¿Bien? Entonces ese es lo que vamos a estar viendo. ¿Bien? Entonces, y para ello debemos deducir las ecuaciones que gobiernan las tensiones normales y de corte en cualquier plano, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo desarrollamos esta solución numérica y la formulación de las ecuaciones. Bien. Para ello vamos a considerar, ¿no?, una viga. Vamos a considerar una viga, ¿no?, sometida a fuerzas externas, como vamos a ver aquí en este elemento, ¿no? Una viga bastante exagerada en cuanto a su peralte, pero para sirva de ilustración, ¿no?, en la que vamos a analizar un elemento diferencial, ¿no? Un elemento diferencial que pertenece a esta viga. Esta viga está siendo sometida a esfuerzos externos, ¿no? Como ven ahí, fuerzas con distintas direcciones, ¿no? Pueden haber momentos, pueden haber cargas distribuidas, etcétera, ¿no? Todas ellas desarrollarán sobre este elemento diferencial un estado tensional. Bien, un estado tensional que estará, ¿no?, de acuerdo a los ejes X y Y. Entonces, ¿dónde vamos a conocer, ¿no?, los esfuerzos respecto al eje X? Y buscaremos analizar y conseguir las ecuaciones de transformación que nos determinen esos esfuerzos respecto a los planos, en este caso, ortogonales, que vamos a denominar N y T, ¿no?, que estarían gobernados o regidos por el ángulo phi xn, ¿no?, con respecto al eje, ¿no? El plano que ya conocemos, el XY, ¿no?, X y los planos, en este caso ortogonales, N y T, que tienen una dirección con respecto al eje X a un ángulo phi xn. Estos serán otros planos, ¿no?, en los cuales también vamos a establecer cuál sería su estado tensional en estos planos o sobre estos planos. Bien, y este sería nuestro elemento diferencial en este estado tensional, ¿no? Las tensiones normales que ya hemos desarrollado en los primeros capítulos en las primeras unidades de la materia, sigma X, ¿no?, tensión normal. También aquí otra tensión normal sobre esta cara, ¿no?, sigma Y, ¿no?, y cortantes, ¿no?, tau YX y tau XY. Lo de la cortante lo hemos visto en análisis de corte, en la unidad de análisis de corte, y hemos hablado 2 veces, 3 veces, de que este corte, ¿no?, tau YX, es igual a este corte, tau XY, pero ambos vienen de desarrollos distintos en cuanto a los esfuerzos externos, ¿no? Esta va a ser pregunta de examen, así que lo hemos mencionado. ¿Cuál me genera esta con respecto al eje YX y cuál es la que me genera con respecto a XY? ¿Bien? Pero ambas son iguales, ¿no? Y hemos hecho una deducción ahí. Ahora, vamos a este elemento diferencial, lo vamos a cortar. Ahí, sobre el plano T, o sobre el eje T, vamos a hacer un corte, como vemos aquí, ¿no? Hacemos un corte y tenemos del lado opuesto, sigma X, sigma Y, tau XY, tau YX. Y sobre el plano ortogonal, sobre el plano del corte, ¿no?, tenemos aquí sobre el eje T y sobre el eje N. El eje N sale a 90 grados sobre el eje T. ¿Bien? Y el eje N, con respecto al eje X, ya preestablecido, tiene un ángulo phi x. ¿Bien? Este ángulo será igual al ángulo que me genera aquí el triángulo de corte. ¿Bien? Y vamos a establecer que la tensión que sale a 90 grados de este plano de corte es sigma n.
¿no? Una tensión del plano normal, sigma n. Y sobre el plano se dará un corte tau nt. Bien, y esas serán las tensiones que se generan sobre el plano oblicuo, lo podemos denominar, de corte hacia el elemento de diferencia, ¿no? Respecto a los planos n y t. Bien, ahora vamos a establecer las ecuaciones de equilibrio de fuerzas en las direcciones del plano de corte, n y t. Entonces haremos sumatoria de fuerzas en, la, en el eje n igual a cero, y estar en equilibrio. Entonces tendremos sigma n, ¿no? Tensión por el área para que sea fuerza, ¿no? Tensión por área, ¿y cuál sería el área? El área del plano de corte, ¿no? De DA. Menos sigma x multiplicado por el área, ¿no? Sigma x multiplicado por el área, pero por coseno de phi x n, ¿no? Por coseno de phi x. Uno que estará dado por lo que es el área, la proyección del área, ¿no? Y el otro, la proyección de phi de x, perdón, de sigma x, de su composición, ¿no? El plano n, ¿no? Coseno, ¿no? Para que me dé aquí en la misma orientación, su componente con respecto al eje n. Bien, trazamos uno y luego complementamos otro. El otro estará paralelo al eje t, ¿sí? Posición acá, con posición acá, ¿no? Sus componentes de sigma x, componente sobre el eje n y componente sobre el eje t. Hasta ahí, ¿se ve? ¿Se ven ahí la manito? Sí, ingeniero, se ve. Ya. Entonces ahí tenemos, ¿no? Componente sobre el eje n, esta, ¿no? Entonces, coseno del ángulo, este es phi de xn, sería este de acá. Entonces, coseno de sigma x es sigma x coseno de phi xn, sería la componente, está acá, que va en dirección a n, porque estamos haciendo la sumatoria de fuerzas en el eje n, ¿bien? Entonces, esa sería la componente sigma x. Por eso aquí, sigma x coseno de phi xn, esa es la componente en el eje n de sigma x. Y el área con este coseno, sería la componente del área, ¿no? En esa orientación. Por eso hay dos cosenos. Lo mismo con sigma y. DA, seno de phi de xn, seno de phi de xn, ¿no? Son las componentes, tanto del área como la de y. Tau xy de DA, coseno de phi xn, seno de phi xn, sus respectivas componentes. Tau y x de DA, seno de phi xn, coseno de phi xn. ¿Bien? Estos senos y estos cosenos vienen de las componentes, uno con el área, el otro con la tensión, ya sea de la normal, sigma, o de la de corte, tau. ¿Bien? Porque todo lo estoy haciendo sumatoria con respecto al eje. Bien, ahora vamos a simplificar y vamos a despejar. Simplificando y despejando, tenemos sigma n igual a sigma x coseno cuadrado de phi xn, sigma y seno cuadrado de phi xn menos tau xy, coseno seno, tau y x, seno coseno. Entonces aquí tenemos una ecuación. Ahora, vamos a hacer la otra sumatoria con respecto al eje t. Eje t. Bien. Y aquí serán la sumatoria de todas las fuerzas con respecto al eje t. Va a tener la misma analogía que hicimos aquí en la sumatoria de fuerzas con respecto a n, salvo que serán con las otras componentes, ¿no? Si aquí sigma x era coseno, aquí va a ser sigma x, ¿no? A ver, ¿sí? Sigma x coseno, y DDA sería así, ¿sí? La otra componente, la componente que va en dirección
¿no? La componente aquí, la dirección. Sigma X, seno, y el área sigue siendo coseno, ¿sí? Porque el área se mantiene. Y cambia la componente sigma X, la de sigma Y, que sería la que va en dirección de T, ¿no? Tau XY de igual forma, la que va en dirección de T. Entonces sería, ¿no? Sigma X, seno de phi, DDA, coseno. ¿Bien? Lo mismo, sigma Y, seno y DDA. De igual forma para tau, XY y para tau, YX. De igual forma, hacemos simplificación y despejamos. Tau NT, ¿no? Y tenemos toda esta expresión de 8.2. Ahora, ¿ven? Aquí recordemos lo que hemos visto en la unidad de corte, ¿no? Tau XY es igual a tau YX, ¿recuerdan? ¿No? Una detona por el corte y el otro me detona por el tema del momento, ¿no? Entonces, al conocer que tau XY es igual a tau YX, tenemos la identidad. Entonces, las siguientes identidades trigonométricas, el seno cuadrado, 1 menos coseno 2 phi de xn sobre 2, ¿no? Seno cuadrado, 1 menos coseno de phi xn sobre 2. Estos son identidades trigonométricas que se lo sacan de cualquier tabla trigonométrica, ¿no? El seno al cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos coseno del ángulo sobre 2. Coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos coseno del ángulo sobre 2. Dos veces el seno del ángulo, coseno del ángulo, es el seno de dos veces el ángulo, ¿no? Ya ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, utilizando estas identidades, utilizando este equilibrio rotacional, ¿no? Donde las tensiones de corte en el plano XY es igual a la tensión de corte en el plano YX, ¿no? Lo hemos dicho en corte, ¿sí? Aquí, ¿no? Este corte, en este plano, viene dado por la tensión, por el esfuerzo interno de corte. Y el corte que se da aquí en esta fibra, ¿no? Está acá arriba, acá abajo, ¿quién lo daba? Lo daba el momento, al momento en la flexión, ¿no? Está en el corte. Y tenemos, tanto con esas identidades, una nueva expresión de sigma n, sigma x más sigma y sobre 2, más sigma x menos sigma y sobre 2, coseno dos veces el ángulo, menos tau, seno de dos veces el ángulo. Y para tau nt, sigma x menos sigma y sobre 2, seno de dos veces phi de xn, más tau xy, coseno de 2 phi xn. Que estas son las ecuaciones que van a gobernar los distintos estados tensionales, ¿no? Cuya normal forma un ángulo phi con respecto al eje de referencia, con respecto al eje X. ¿Bien? Aunque es posible también obtener los valores máximos de los esfuerzos normales y cortantes, ¿no? También la orientación de los planos que actúan en este plano, haciendo la derivación, ¿no? E igualando a cero. ¿Bien? Yo derivo igual a cero, obtengo el máximo, ¿no? O el mínimo. Entonces, de esa manera también determinamos las tensiones normales y de corte máximas y mínimas. Y bien, ahora aparece el método gráfico. Esto es el método analítico, ¿no? Directamente con las expresiones. Ahora, si por alguna razón no contamos con calculadora o no recordamos las expresiones, pues el círculo de Moore, que es la solución gráfica numérica, es la que nos ayuda a poder determinar directamente, de forma gráfica, tanto las tensiones de corte y normales, ¿no? En un plano, máximas, mínimas, y las tensiones normales y de corte, a una orientación de plano dado que nosotros deseemos encontrar. Bien, y eso se denomina o se lo conoce como el círculo de Moore. Bien, este método consiste en poder obtener esos valores, ¿no? Que hemos estado determinando de forma numérica.
Eh, Bien, pues se llama así al ingeniero alemán Otto Mohr, 1835-1918, quien lo estableció en el 82, 1882, ¿no? Partiendo de las expresiones, ¿no? De aquí de sigma n y de tau nt, ¿no? Considerando acá de un círculo, ¿no? Lo vamos a denominar aquí C y D, sigma x más sigma y sobre 2 y sigma x más sigma y sobre 2, ¿no? C y D respectivamente, dándose las expresiones finales, ¿no? Sigma n, como vemos aquí, en 8,4, y tau nt, como vemos aquí, en 8,5, de seno de 2 veces phi xn, tau xy, coseno de 2 pi n. Entonces, con esto nosotros vamos a empezar a trazar el plano bidimensional de tensiones, ¿no? Y de análisis. Entonces, considerando el término C del lado izquierdo y lo elevamos al cuadrado, ¿no? Pasamos C al otro lado, lo elevamos al cuadrado, y por el otro lado, solo elevamos al cuadrado todo, ¿no? Tau nt, solo lo elevamos al cuadrado. Y desarrollamos, ¿no? Sigma n menos c al cuadrado igual. Y desarrollamos los cuadrados, ¿no? La otra expresión de igual forma, ¿no? Pero aquí pues le ponemos menos cero. Es el mismo concepto. Se desarrolla y se simplifica, suma, simplifica en términos y me quedan esta expresión. Sigma n menos c al cuadrado más tau nt al cuadrado, ¿no? De cuadrado, ¿no? Y toda esta expresión, ¿no? Vemos como una de cuadrado. Luego, las tensiones del corte, ¿no? Al cuadrado con sus respectivos ángulos. Y aplicamos la identidad de trigonométrica, que conocemos seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo igual a 1. Entonces aquí tenemos coseno y seno, ¿no? Al cuadrado y el ángulo. Seno, coseno. Entonces, aquí tenemos sigma n menos c al cuadrado más tau nt al cuadrado igual a d cuadrado, esto se hace 1, más tau xy al cuadrado. Lo cual, si ustedes observan, corresponde a la ecuación de un círculo referido a los ejes sigma n y tau nt, cuyo centro, c, 0, aquí sería su centro, es igual a sigma x más sigma y sobre 2, 0. Y el radio sería esta expresión, ¿no? R cuadrado, que es d cuadrado más tau xy cuadrado, ¿no? La ecuación del círculo. Raíz cuadrada de cuadrado más tau xy cuadrado, ¿sí? Y esto sería raíz cuadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. Entonces, de esa manera nosotros podemos construir el círculo con los ejes de corte, en el eje y los ejes de sigma en el eje X, tensiones normales y tensiones de corte, cuyo radio será la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado, ¿no? Raíz cuadrada. Bien. Donde el punto central del círculo estará dado a el- del origen a sigma x más sigma y sobre 2. Bien. Entonces, de esa manera trazamos el círculo. Entonces, vamos a ir viendo cómo se va estableciendo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el elemento diferencial sometido a esfuerzos normales y cortantes conocidos respecto al eje XY. Es conocido sigma X, es conocido sigma y es conocido las tensiones del corte en las caras del elemento. Tau XY y tau YX. Bien, y eso serían. Lo que vamos a ver es representar de forma práctica esa construcción del círculo, para lo que vamos a ir estableciendo signos, ¿no? Estableciendo signos de orientación. Entonces, las tensiones normales para la tracción será positiva, ¿no? Entonces, lo que salga del elemento diferencial, ¿sí? Será considerado tracción y es positivo, ¿no? Estarán perpendiculares a la cara del elemento diferencial, ¿no?
tanto X, Y como Y. Bien. Compresión, negativo, ¿no? Las que entran a las caras. Bien. Las de corte, vamos a considerar positivas el par cortante cuyas tensiones son paralelas a las caras del elemento diferencial y lo hacen girar a favor de las agujas del reloj, ¿no? A favor. En este sentido, en este sentido. Bien. Y negativas en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? En este sentido, ¿no? Y en este sentido. Acá hay un error, aquí hay que darle la vueltita. ¿Bien? Este de aquí está al revés, pero es en sentido contrario a las agujas, ¿no? Este está bien, este está bien. Bien, y el ángulo de rotación del plano oblicuo vamos a considerar positivo en contra de las agujas del reloj y negativo a favor de las agujas. ¿Bien? Esto de los ángulos ya se ha preestablecido, ¿no? Cuando hablamos de ángulos que parten del eje X, ¿no? Digamos en sentido contrario en los agujas del reloj es positivo, ¿no? Si va al contrario a las agujas del reloj del eje X, del lado positivo, el eje X positivo, cuando trazamos el eje cartesiano, los cuatro cuadrantes, ¿no? Si vamos hacia abajo, el eje X, del lado positivo, es un ángulo negativo, ¿no? Bien, vamos a ir construyendo el círculo. Para ello debemos adoptar una escala, ¿no? Entonces debemos observar las tensiones, ¿no? Primeramente, en qué unidades están y cuáles las magnitudes más grandes de las tensiones, tanto normales como de corte. Y en base a ello, nosotros establecemos una escala, así como recordarán, en isostática 1 para diagramar esfuerzos, para diagramar fuerzas, ¿no? Una escala de fuerzas, una escala de tensiones aquí, ¿no? Por ejemplo, este, 50 kilogramos fuerza centímetro cuadrado equivalen a, no sé, un centímetro, ¿no? Un centímetro de gráfico en el papel, ¿no? Establecemos una escala, ¿no? En centímetros con respecto a las tensiones. ¿Cuál será la escala apropiada? Será aquella, pues, que pueda aprovechar todo el tamaño del papel para que pueda hacer un gráfico legible y pueda representarlo de forma más clara. Entonces, analicen bien cuál es la tensión más, de mayor numeración, ¿no? Y en base a ello miden el tamaño del papel y ven, y se establece una escala, ¿no? Que puede ingresar dentro del papel. Tampoco una escala muy pequeña, ¿no? Porque también, como es gráfico el método, mientras más pequeño, puede haber más error, ¿no? O una apreciación menos exacta para el momento de la lectura de las respuestas de las tensiones. ¿Bien? Bien. Ahora, la ubicación de los planos X y Y, que corresponde, ¿no? A los puntos del perímetro del círculo equidistante. Entonces, el plano X vamos a trazarlo en forma horizontal y el plano Y en forma vertical, ¿no? Y de ahí vamos a ir estableciendo, ¿no? El punto E y el punto F, ¿no? Tanto para sigma X, tau XY, y para sigma Y, tau Y. ¿Bien? Y luego vamos a ubicar el centro del círculo. Como sigma X y sigma Y, tau XY, tau Y son datos, ubicaremos el centro del círculo por medio de la suma y la división. Sigma XY más, perdón, sigma X más sigma Y dividido entre 2, eso me dará el punto central del círculo, ¿no? Entonces, unimos, ¿no? Unimos esa, ubicamos esa. Bien,
Antes que se acabe, jóvenes, vuelvan a ingresar al mismo link. Así que unas materias que he dado años atrás. Bien, entonces vamos a ir trazando el círculo de Moore, ¿no? Para determinar las tensiones normales. Sí, bien, vamos a hacerlo más, vamos a llegar hasta más adelante. Aquí. Bien. Primero, vamos a trazar el plano, ¿no? Trazamos el plano sigma tau. Bien, lo dibujamos. Luego vamos a trazar las coordenadas tanto del punto P como del punto M, o en el punto E y el punto C, como lo menciona ahí en los apuntes de ingeniero Belbón. Entonces, el punto, el primer punto es sigma X, tau XY, ¿no? Entonces trazamos ese punto, ¿no? Ahí está. Aquí tendríamos el punto, ¿no? Luego, el punto P y luego el punto M, ¿no? Los trazamos. Punto P, sigma X, tau XY, positivo. Luego el punto M, sigma Y, positivo, y tau XY, negativo, ¿no? Esos serían los dos puntos. Luego, con esos dos puntos trazamos una diagonal, ¿no? O unimos esos dos. Una vez unidos esos dos puntos, donde corta el eje, sigma, ese será el centro. Y lo podemos corroborar con la parte numérica. Sigma XY más sigma Y dividido entre 2. ¿Bien? ¿Qué nos da de igual forma? ¿No? Porque aquí hasta aquí es sigma X, de aquí hasta aquí es sigma Y. Sumo ambos y lo divido entre 2 y tendré el centro, ¿no? Pero para trazar el círculo, trazo primero el punto P, luego trazo el punto M, uno los puntos. Y una vez unidos los puntos, este es el diámetro. Tomo centro donde intersecta. Y aquí vamos a tener que hacer uso de un compás, ¿no? Como estamos haciendo el método gráfico, y tendremos radio del punto donde intersecta al eje sigma, hacia P o hacia M, no importa. Y trazamos el círculo. Bien, trazamos el círculo y el círculo donde intersecte al eje sigma, ahí tendremos sigma 2 y sigma 1. Sigma 1 será la tensión normal máxima. Sigma 2, la tensión normal mínima. Bien. Luego, trazamos sobre eh, sobre esa diagonal, sobre la recta PM, ¿no? A un ángulo 2 teta, ¿no? Un ángulo 2 teta que es el ángulo donde yo deseo saber la orientación del plano ortogonal, ¿no? Que sería a 90 grados, o en su defecto a un plano que yo desee conocer las funciones. Trazamos una nueva recta sobre ese eje, sobre ese ángulo, 2 teta, ¿no? Que pase por el centro. Tengo ángulo y tengo punto, ¿no? Aquí un nuevo punto, es el ángulo, que pase por el centro. Esta nueva recta Q' será ese eje ortogonal. Y aquí tendremos tau de teta y sigma de teta. Y tendremos, ¿no? Las tensiones de corte en ese ángulo y las tensiones normales para ese ángulo, ¿no? Tanto máxima como mínima, ¿no? En el otro extremo. Luego, las tensiones de corte, tanto máximas y mínimas, en donde se hizo el corte central, donde pasa por el centro del círculo, ¿no? Trazo de forma perpendicular, como ven aquí la recta en verde, ¿no? Hasta llegar al extremo del círculo.
El extremo superior será la tensión máxima del corte. El extremo inferior será la tensión mínima del corte. ¿Bien? Bien. Y este ángulo de acá, entre la recta PM y, y el trazo perpendicular, ¿no? Donde determino las tensiones de corte máximas y mínimas, vamos a denominarla el ángulo de corte, tau teta, ¿no? El ángulo de corte. Y luego, de la recta PM hacia el ángulo, hacia la recta sigma, tendremos el ángulo sigma, teta P, ¿no? Que sería del plano donde tengo las tensiones normales, ¿no? Ángulo hacia el plano normal, plano de tensiones normales. ¿Bien? Y eso sería la construcción del círculo de Mohr. ¿Bien? La suma de los ángulos teta P y teta tau tiene que darme 45 grados. ¿Bien? De esa manera se construye el círculo de Mohr, ¿no? Es lo que tenemos aquí. Pasamos la recta, ¿no? Los puntos E, los puntos F, ¿sí? Donde corta, ese sería el centro. El punto E, sigma X, tau X, Y. Punto F, sigma Y, tau Y X, ¿no? Luego, ¿no? Representa todo lo que hemos estado viendo en el gráfico, ¿no? Trazamos eh, dos veces el ángulo XN, obtenemos los planos ortogonales, o el plano donde desee yo tener las tensiones, porque ese plano puede estar a 90, como acá, ¿no? Phi XY 90, o en su defecto puede ser a un ángulo dado, o a 60 grados, 45 grados, y yo desee conocer las tensiones en ese plano, ¿no? Bueno, esto es directamente lo que hicimos hace rato de forma detallada. Bien, o vamos barriendo los. Bien, este, mm, este es el estado tensional respecto al plano NT, ¿no? Planos ortogonales, ¿no? ¿Por qué se le dice ortogonal? Porque está a 90 grados del plano del estado tensional XY. Ahora, este plano también puede tener una orientación de un ángulo dado, puede ser 30 grados, 40 grados, 60 grados, ¿no? Etcétera. Y conocemos sus estados tensionales normales y de corte en esa orientación del plano. Bien, y ahí está, los máximos, los mínimos, ¿no? Tanto para el eje XY como para en el plano ortogonal. Bien, y la representación gráfica de los estados tensionales, ¿no? Esta sería la respuesta, las distintas respuestas, por ejemplo, al problema inicial, ¿no? Tengo el estado tensional XY y deseo conocer el estado tensional en los planos ortogonales y en los planos A o en el plano A 60 grados. Dibujar el estado tensional de los planos ortogonales y a 60 grados. Esta sería la respuesta y esta sería la respuesta. ¿Bien? Por medio del método gráfico o por medio de la solución numérica también. Ahora los estados máximos y mínimos de los esfuerzos normales y cosas, ¿no? Que es el que habíamos mostrado, ¿no? Que sería la parte superior, H, ¿no? Ahí tendríamos, ¿no? Para el corte. Y para las normales, ¿no? El punto 1 y el punto 2, sigma 1 y sigma 2. Ahí tenemos máximo. Por eso, ¿no? Sigma 1, sigma x más sigma y sobre 2, más raíz cuadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado, más tau xy al cuadrado. Ese sería el máximo. Y el mínimo sería, aquí cambiamos el signo, negativo. ¿No? El mínimo acá, negativo. ¿Ven? Esfuerzo 2. Es como el que vimos acá en la presentación, ¿no? Esfuerzo 2, esfuerzo 1. Bien. Y bueno, el ángulo que forma el eje X con el eje 1, tangente 2 veces phi X1, igual a menos 2 tau XY, sigma X menos sigma Y. ¿Bien?
se alargó la lluvia. Y para el corte máximo y mínimo, ¿no? Corte máximo, raíz cuadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. Y el mínimo es la misma expresión, solo que negativa. Y estas corresponden a los extremos, ¿no? Aquí, al extremo superior y al extremo inferior, que nos da esta ecuación, ¿no? El ángulo, pues sería que forma el eje X con el eje H, o sea, el eje vertical, acá, el eje vertical, ¿no? 45 grados, ¿no? Pero como es dos veces, 90, por eso está 90. En, cabe recalcar que en el círculo de Moore se grafica dos veces el ángulo. En cambio, en el estado tensional es directamente el ángulo, ¿ya? Y bueno, los esfuerzos normales que ya conocen. Bien, esto se los voy a dejar para que vayan desarrollando y les voy a pasar, por ejemplo, acá vamos a ver un ejercicio. Acá está, aquí está. Poner en presentación. ¿No les entorpece mucho el ruido de la lluvia? No. No, No, bien. está bien. ¿Me escucha, no? Sí, Sí, Está ya, lloviendo, Sí, ¿no? sí. está lloviendo bastante. Veamos, y bueno, esta es una representación gráfica de las tensiones máximas, ¿no? Al ángulo sigma P, tensiones máximas normales, tau teta, tensiones máximas de corte, y una tensión normal promedio, ¿no? O sea, mínima sería, bueno, no mínima, estará entre la mínima y la máxima, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿no? Este, de este estado de esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, del estado de esfuerzo, determinar los esfuerzos, direcciones principales y posibles planos de fallo. El estado de esfuerzo a un ángulo de 40 grados en dirección contraria a las manecillas del reloj. Y el estado tensional es este. Tenemos en el eje X tensión normal de 40 megapascales y en el eje Y de 20 megapascales. En las tensiones del corte, ¿no? 10 raíz de 3 megapascales. ¿Bien? Tanto en XY como en Y, ¿no? En la misma magnitud. El vector o la matriz tensional, bidimensional, en este caso, tendríamos acá, ¿no? Tensión X, tensión Y, tau XY, tau Y. Por eso lo represento acá en forma de matriz. Este es el estado, la matriz bidimensional de tensión. Hay el estado tridimensional de tensión, ¿no? Sería una matriz de 3x3, ¿no? Bueno, esto para representarlo en forma matricial. Bien, vamos a trazar aquí lo tenemos desarrollado de forma analítica. Ya está calculado acá de forma analítica, ¿no? Tensiones principales 1 y 2. XY entre 2 más menos raíz cuadrada, X menos Y, 2 al cuadrado más tau XY al cuadrado. Reemplazamos directamente, ¿no? Los valores. La solución numérica es directa, ¿no? Reemplazo, me da 30 más menos 20. Aquí me daría 50, 10. 50 máximo, 10 mínimo en tensión normal. Ahora veamos el ángulo. El ángulo en donde se da la tensión. Tangente 2, de 2 veces el ángulo, ¿no? 2 veces tau y x sobre sigma x menos sigma y. Me da, ¿no? Despejo el ángulo, luego lo divido entre 2. Θ P, 30 grados. Entonces, el ángulo donde se dará el corte, 45 menos tau P, 15 grados. Entonces, sigma promedio, 30 grados. Bueno, tau máximo, tau mínimo, 20 menos 20. ¿Bien? Esta es la solución numérica, reemplazando con las ecuaciones que ya hemos visto. Ahora lo veamos la gráfica. Para ello yo me tracé un círculo acá y en cada uno de estos radios pertenece a 10 grados, ¿no? Para representarlo aquí en la proyección,
en la diapositiva. Por eso está aquí este gráfico, como comparativo, ¿no? Aquí esto sería 30 y esto sería 60, como ven, ¿no? Luego 90. Y cada uno de estos radios pertenece a 10 grados, ¿no? Trazo los ejes, ¿no? Sigma y tau. Ahora, el eje positivo de tau puede ser arriba o puede ser abajo. Es indistinto. El procedimiento es igual, ¿no? Lo único aquí es cuidar, si lo estoy considerando hacia abajo positivo, entonces arriba negativo y seguir nomás la misma indicación. ¿Bien? Ustedes lo pueden considerar. Muchos textos lo consideran hacia abajo, otros textos lo consideran hacia arriba positivo. Es solamente comodidad, ¿ya? Para este ejercicio lo vamos a considerar hacia abajo positivo, no importa. Igual, puede ser arriba. El procedimiento es el mismo. Trazo el punto P, ¿no? O el punto E, como lo denominan en el texto. Que sería, ¿no? 40, 10 raíz de 3. 40 para X, sigma, y para Y, que sería tau, 10 raíz de 3. ¿Bien? Trazo el otro punto, que sería 20 menos 10 raíz de 3. Negativo. Entonces, negativo hacia arriba. Trazo la recta, ¿no? Que une esos dos puntos. Donde intersecta, pues va a ser el centro del eje. Trazo el radio. ¿Bien? Trazo el radio y también trazo por donde se intersecta con el eje sigma, perpendicular, para de una vez sacar los máximos y mínimos de las tensiones de corte. ¿Bien? Ahora, una vez trazado el círculo, ya identifico tensión mínima, tensión máxima de corte. Arriba mínima, porque como arriba está el negativo y abajo el máximo, positivo. Ya identifico dónde están las tensiones principales, en este caso normales, máximas y mínimas, sigma 1 y sigma 2. Tienen que coincidir con la parte analítica. Ya está ahí, ya está determinado. Nomás, como ya tengo la escala, voy, mido, aquí, desde el origen hasta esta intersección del círculo, hay 2 centímetros, 2,1 centímetros. ¿Cuál es mi escala? 50 megapascales, o 10 megapascales, o 5 megapascales, equivalen a 1 centímetro, y lo multiplico. Y ese es el resultado. Lo mismo acá con sigma. ¿Bien? Ahora, aquí se identifica 2 veces el ángulo de corte, ¿no? Que es donde se da el corte máximo. Y aquí 2 veces el ángulo donde se dan las tensiones principales máximas, ¿no? Eso ya se conoce. Ahora me pide el estado de esfuerzo, ya tengo el inciso A, ¿no? El B, el estado de esfuerzo a un ángulo de 40 grados, ¿no? A un ángulo de 40 grados. Entonces, de donde tracé yo la recta MP, de ahí voy a barrer 80 grados, ¿no? Contrario a las velocidades, 80 grados. 40, entonces 2 veces el ángulo, 80. Por eso les decía, en el círculo de Moore tengo que trazar 2 veces el ángulo. 40, 80. Entonces, a ese punto donde llegan los 80, aquí esto ya está medido, estos 80. Por eso tracé aquí este círculo con varios radios para hacerlo lo más exacto posible en la presentación. Hasta ahí, 80. Y de ahí, trazo nuevamente que pase por el centro, ¿no? Esta recta. En esa recta, identifico dónde corta, círculo y el eje que he trazado, o dónde está ese punto, y que ahí tendré puntos Q y Q', que serán dadas las tensiones tanto normales y de corte en ese plano a ese ángulo de 40 grados, ¿no? Y ahí tendré tau teta, ¿no? Tau teta, sigma teta, ¿no? Entonces, y ahí tendré, ¿no? Las tensiones de corte y las tensiones normales, que tienen que coincidir acá, ¿no? Entonces, aplico la ecuación
sigma teta, tau teta, ¿no? Todo esto aquí. Me da 6,84 megapascales. El sigma teta, 48,79 megapascales. Entonces, estos valores tienen que coincidirme acá, ¿no? Veamos un poquito. Sigma 1, ¿cuánto me dio? Sigma 1 me dio 50, ¿no ves? 50. Entonces, si ustedes observan aquí, es menos de 50, pero no es tanto. 49, 48, 48,79. ¿Ven? Ahora, sigma 1, ¿cuánto me dio? Sigma 1 aquí, perdón, sigma 2, la mínima, 10 megapascales. Pero la otra, para sigma, este, ya está acá, sigma teta. Tau teta. Para tau teta, eh, ¿dónde está? A ver, función máxima 20, cuando me dio 6,84. 6,84. Entonces, 20 es desde aquí, desde el sigma hasta acá, 20. Entonces, 10 estaría más o menos por acá, es menos de 10, y tanto. No, 6,84, ¿eh? Coincide gráficamente. Bien. Entonces, de esa manera determinamos analíticamente y gráficamente. Bien, no sé si tienen una pregunta. ¿No? Bien, les voy a dejar les voy a pasar estas láminas y vayan haciendo este ejercicio, ¿no? Tengo acá XY, tau XY, tau YX, y bueno, hacer el círculo de Moore y determinar analíticamente y gráficamente para, para estos valores, ¿no? Las tensiones máximas. Aquí no da un ángulo. Aquí sí da. Estado bidimensional a menos 110 grados, ¿no? Menos 110 grados. Bien. Bueno, jóvenes, ¿no hay preguntas? No, ingeniero. No, Bueno, ingeniero. bueno, entonces, bien, aquí terminamos nosotros nuestro avance del semestre. Bien, les voy a pasar el práctico antecito del mediodía para que vayan desarrollando, van a ser más o menos unos 10 ejercicios que engloba todo lo que hemos visto en esta segunda parte. Y nuestro examen segundo parcial ya lo daremos la siguiente semana, día viernes de la siguiente semana. Bien, Está bien, ingeniero. cualquier cosita vamos a ir coordinando acá por WhatsApp y bueno, en primera instancia nos vemos de forma presencial el próximo viernes. Bien, el próximo viernes, no este viernes, ¿no? El próximo. Ingeniero, Sí, disculpe. Exactamente, entonces, ¿qué temas entrarían a este segundo parcial? De, ¿O después de de dónde? lo que Hasta aquí, ¿no? claro, pues hasta aquí. Después de lo que hemos visto para el primer parcial, pues, todo lo que no se evaluó después del primer parcial, Perfecto, ingeniero. ¿ya? Y bueno, damos el segundo parcial e inmediatamente ya estaríamos dando el examen final la subsiguiente semana, ¿ya? Damos el viernes el segundo parcial
Y la siguiente semana ya damos el examen final. Ahí vamos a ver qué día. Ingeniero, disculpe, y el primer parcial, las notas todavía no las ha dicho, ¿no? El viernes le voy a dar, le voy a Ah, entregar ya. su examen. Perfecto, ingeniero. El viernes que nos veamos, le voy a entregar su examen. Bien. Bueno, jóvenes, tengan buenos días. Nos vemos. Cualquier cosa me escriben.